Bueno, esta charla o esta conversación, esta reunión que vamos a tener en conjunto, ya se hizo el año pasado, seguramente va a haber gente que ya la conoce, pero la idea es que ustedes me vayan interrumpiendo en la medida que vamos avanzando para que queden todos los puntos lo más claro posible. ¿Ya? Bueno, primero una breve reseña de lo que es considerado para FAO el secado de grano, y en general es darle una condición a los granos que nos permitan asegurar su calidad, tanto desde el punto de vista físico como organoléptico, y también, por cierto, en muchas veces la viabilidad, entendiendo que si bien nosotros la avellana la conocemos como un fruto, pero también es una semilla. ¿Ya? Entender que como fruto nosotros consideramos a la avellana la cáscara, la pepa y un espacio que existe entre ellos al momento de ya generar la madurez fisiológica. ¿Ya? Esto es importante sobre todo cuando tenemos que secar la fruta, porque muchas veces se nos quiebra en el momento del secado. Y eso ocurre porque en general la cáscara es la primera que está en contacto con el aire forzado que nosotros usamos al momento del secado. Por tanto, es la que primero está entregando humedad. Pero el traspaso de la humedad desde la pepa hacia la cáscara tiene que pasar primero por esta zona que nosotros consideramos como una cápsula o espacio vacío, que normalmente es donde el agua que contiene la pepa se gasifica y llega a esa área. Si nosotros calentamos mucho la fruta, no generamos las pausas, normalmente este gas, que es vapor de agua, aumenta de volumen y genera finalmente el rompimiento de la cáscara. ¿Ya? Que esa es una de las cosas principales y problemáticas que hemos tenido nosotros con la recepción en nuestras plantas. Algunos parámetros a considerar, acá tenemos 6. Uno es que cuando nosotros recibimos la fruta, tenemos que considerar de que la cáscara tiene un contenido de humedad que normalmente es distinto al de la pepa. Tanto es así que frutas que recién caen muchas veces pueden tener un contenido de humedad de hasta un 25, y en otras ocasiones, cuando uno saca la fruta sin madurar desde el árbol, podemos encontrar con una pepa que tiene hasta un 45% de humedad, pero la cáscara, a diferencia de la pepa, absorbe hasta un 20, un 21%. ¿Ya? Bueno, cuando la humedad de la cáscara tiende que mantenerse en general, lo ideal, cuando uno seca, 4 puntos por sobre el contenido de humedad de la cáscara, de la pepa. Es decir, si la pepa tiene un 6%, lo ideal es que la cáscara no baje de un 9, no baje a un 10% de humedad. Con eso nosotros vamos a asegurar de que no se genere este rompimiento de la cáscara. La humedad de inicio del proceso, bueno, nosotros normalmente tenemos que definir los ciclos de secado. Es decir, nosotros normalmente generamos calor con aire forzado, con pausas en donde paramos los quemadores para poder generar una humidificación de la cáscara y de esa forma evitar este rompimiento que les señalaba. Ocupar instrumentos que nos permitan una certeza de que la medida que estamos tomando nos sirve para generar estos ciclos. Hoy día nosotros consideramos que el mejor instrumento es una termobalanza. ¿Ya? Nosotros en particular, como empresa, como AgriChile y como filial de Ferrero, ocupamos principalmente la Medler Toledo, pero en el mercado yo sé que hay otras marcas que funcionan tan bien como la Medler Toledo. ¿Ya? Nosotros en general la temperatura de secado no supera los 50 a 52 grados Celsius al inicio del cono del silo, y para el caso tenemos termómetros de seguridad a 1/3 de la capacidad del silo, que nosotros llamamos termómetros de masa, que nos permiten tener una segunda salvaguardia si es que el termómetro basal, que nos permite no sobrepasar los 52 grados, no funcionase. Entonces, este que está acá arriba corta a los 38 grados y por tanto nos evitaríamos algún inconveniente de exceso de secado en la fruta. ¿Ya? Bueno, los ciclos de secado es importante entender que además de generar el calentamiento de la fruta, necesitamos periodos de enfriamiento, que son los que nos permiten disminuir la presión de vapor que está en la cámara entre la pepa y la cáscara, y por tanto también humidificar un poco la cáscara para evitar esta disminución abrupta de la humedad del contenido de la cáscara.
Finalmente, dentro del muestreo, lo ideal es que al momento de realizar los secados, nosotros en estas pausas que generamos dentro del secado, dentro del ciclo de secado, tomemos algunas muestras, las enfriemos, las dejemos a temperatura ambiente y entendamos cómo va el contenido de la humedad de la pepa y también el contenido de humedad de la cáscara, para entender de no llegar a disminuir o no fracturar nuestra fruta y para entender cuánto es lo que nos estamos demorando en extraer el agua desde la pepa. ¿Ya? Es la principal receta que yo les puedo dar para entender cómo secar su fruta. ¿Ya? No hay una receta para todos, siempre va a ser particular, porque va a depender de la ubicación geográfica donde estén ustedes, del contenido, o sea, de la cantidad de lluvias que hayan entre las cosechas, las variedades con las que estén trabajando, etc. Bueno, como mensaje clave, durante el proceso de secado, la fruta tiende a calentarse y enfriarse para mantener el equilibrio del traslado de agua entre la pepa, cáscara y el medio ambiente. Secar en continuo, sin pausa, enfriamiento con humedad de la pepa mayores a 9% y con temperaturas más altas de lo recomendado significa aumentar el riesgo de partidura de fruta, que es más o menos lo que les he ido comentando hasta la hora, ¿cierto? Criterio de precaución, tomar todas las medidas necesarias para preservar la calidad de la fruta, como muestreos, instrumentos de medición adecuados, temperaturas de secado correctas y ciclos correctos. Los ciclos correctos van a ser los que ustedes determinen de acuerdo a el testeo que hagan de los primeros ciclos que están secando. Como recomendación, el tiempo o la temperatura ambiente también van afectando el secado. Por tanto, lo que ustedes o como fórmula tomaron en febrero va a ser distinta a la de marzo y va a ser distinta a la de abril. Entonces es importante ir testeando, ojalá una vez por semana, cada ciclo para poder determinar cuál va a ser su mejor ciclo de secado. Finalmente, tenemos que preservar el valor de nuestra fruta. La fruta partida es irrecuperable y no tiene valor. ¿Qué problemas se generan en el secado? Bueno, como lo señalo acá, ¿qué significa fruta con cáscara partida? Es un producto contaminado que no se puede utilizar en la alimentación, pierde la inocuidad, ¿cierto? Problema en el proceso de descascarado, acúmulo de grasa de las pepas que se parten antes de hacer el proceso de descascarado, pueden generar la proliferación de patógenos. Problema en el descascarado, fruta sin cáscara se mezcla con los calibres pequeños y por tanto también esa fruta pasa a perderse, no forma parte de lo que finalmente llega a Ferrero. Bueno, problemas en el significado del secado, pérdidas de producto en el peso final de la fruta, que es bastante obvio porque se secó más de lo que correspondía, cáscara cristalizada que no soporta los transportes desde las plantas hacia los acopios finales, pérdida en el proceso de descascarado por aumento de la pepa partida y finalmente una doble pérdida tanto para el productor como para nosotros como comprador. Bueno, lo ideal no es que queramos hacerle propaganda nuevamente a esta empresa, pero sí hemos trabajado bastante tiempo con ellos. Existen otras empresas que también tienen el mismo sistema, ya sea italiana, española, e incluso chilenos que ya están haciendo silos. La idea es que tengamos un secador que nos permita y nos asegure el remontaje de la fruta. Es importante entender de que nosotros cosechamos una fruta hoy día que cayó hace 2 semanas y otra fruta que cayó también el mismo día de la cosecha. Por tanto, hay distintos contenidos de humedad de pepa en la fruta que nosotros estamos recolectando. Es una masa heterogénea. Por tanto, nosotros con silos como estos, que tienen un hilo sin fin interno que hace el remontaje de la fruta, nos permite de alguna manera asegurar de que el secado que vamos a lograr va a ser relativamente exitoso. Equipo de medición de contenido de humedad, como les explicaba antes, en este caso termobalanzas. Bueno, tener un equipo comprometido, siempre es bueno tener personas que se pongan la camiseta, porque hay muchas actividades que son ellos, están a cargo y no siempre hay un control tan exhaustivo. Y obviamente contar con fruta lo más limpia posible, porque si me llegan con esto a sus plantas de limpieza y secado o a la nuestra, la verdad es que es muy complejo. Primero porque pueden haber problemas mecánicos en la limpieza en sí, y segundo porque hay un costo extra al momento del traslado, ¿sí? En este caso es un ejemplo en donde
hubo un 45% de fruta del lote que nos presentaron. Acá, esto salió de un libro francés, de una publicación del 1984, ahí está la fuente, en donde se observa, en este caso, una variedad fértil de Courtard, que nosotros lo conocemos como Barcelona, en donde el contenido de humedad de la muestra, que aquí se tomó cáscara y avellana, respecto del contenido de humedad, en el eje de la Y, de la cáscara y de la pepa. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, lo que yo les comentaba adelante, mientras más verde está la fruta, mayor contenido de humedad tiene la pepa, y la cáscara normalmente tiende a estar relativamente, bueno, en este caso estaba en 24% más o menos de humedad la cáscara, pero la pepa en ese mismo momento estaba con 32, 34. ¿Ya? Entonces estas líneas de tendencia nos indican que para cada una de estas pruebas que se hicieron, esas más o menos son las curvas. ¿Ya? Llegando a un 18% el equilibrio más o menos entre la humedad de la pepa y la cáscara para una misma humedad de la masa en sí, que sería la mezcla de humedad de pepa y cáscara. ¿Sí? En la medida que la pepa va disminuyendo de humedad, la cáscara mantiene un cierto contenido de humedad que normalmente, como les decía en un principio, está sobre 4 puntos. Es decir, si la fruta está en un 6, me refiero a la pepa, la cáscara debiera estar alrededor de 10, 11, incluso 12. ¿Ya? Cuando nosotros secamos con aire forzado, como lo hacemos acá en los silos, normalmente esa distancia tiende a reducirse. Y por tanto, si yo tengo una fruta con un 5,5%, lo más probable es que tenga un 8 en la cáscara. ¿Ya? Bueno, acá hay un ejemplo de un ciclo en donde tenemos una fruta que viene bastante húmeda, viene con una pepa con un 25% y la cáscara con un 20%. ¿Ya? Esto es fácil encontrar en lotes de fruta que se cosechan del 10 de abril en adelante. ¿Ya? Hemos recibido, desafortunadamente, fruta incluso con 40% de humedad y que la verdad es muy complejo secar para cualquiera de nosotros. ¿Ya? Para el caso, el objetivo es bajar 19 puntos de humedad, es decir, de 25 bajar a 6. Como hipótesis, hicimos un programa de un ciclo completo que tiene horas de 4 horas de calor, más 2 de viento, 4 horas de calor, 2 de viento, 4 horas de calor y 2 de viento, en forma consecutiva. ¿Ya? Y al final de la evaluación, esperamos las 2 horas de viento, sacamos la muestra y nos encontramos que la pepa estaba con la misma cantidad de humedad que la cáscara. La verdad es que fue complejo este momento. Bueno, lo que se observa es que finalmente no llegamos al 6%, que la cáscara mantenía una humedad muy similar a la pepa, entonces la posibilidad de que se quebrara la cáscara era bastante alto. Y por último, que para bajar esos 15 puntos necesitamos 18 horas de trabajo, que es el ciclo que está acá arriba. Y por tanto, el factor de conversión, de eficiencia, llegó casi a un 1, 1 es a 1. Es decir, una hora de calor o de trabajo nos permitió bajar un punto en este caso, 0,8 puntos de humedad. ¿Ya? Lo que nos queda por hacer es realizar un nuevo ciclo. Para este caso, el ciclo consideró no comenzar con calor, sino que con 2 horas de viento. Este viento lo que busca primero es humidificar la cáscara, es tratar de que el paso de agua desde la pepa hacia la cáscara sea más rápido, sin agregar calor. Luego bajamos la cantidad de horas de calor, antes estábamos con 4, ahora bajamos a 3. Y finalmente tuvimos la última parte del ciclo, en donde bajamos a 1 hora de calor y 2 de viento. El resultado final, llegamos al 6% de humedad, pero con una cáscara que quedó bastante cristalizada. La verdad es que casi no queríamos mirarla porque casi se quebraba al mirarla. No es lo óptimo, pero eso ocurre cuando tenemos fruta con mucho contenido de humedad en la pepa. La observación, bueno, la fruta estabilizada y fría después de varias horas del término del proceso. Eso hay que entenderlo también porque hay una inercia de secado. Cuando uno saca la fruta del silo, si no está bastante frío, lo normal es que uno pese hoy día y después pese mañana el mismo maxi saco
y se va a encontrar que va a perder algunos kilos justamente porque va perdiendo más humedad el grano. Entonces cuando yo seco, lo ideal es tratar de parar más o menos cuando tenga un 7% de humedad, porque lo más probable es que al día siguiente puede tener un 6 dentro de la pepa. Bueno, la humedad de la cáscara está sobre el porcentaje de humedad de la pepa. El resultado de la eficiencia de este proceso, de este último ciclo, es mucho más bajo. Estamos hablando de la mitad de un punto por cada hora de trabajo. Y eso es lo que pasa. O sea, tratar de sacar el primer contenido de humedad de 25, bajarlo a 15, es súper rápido. Pero en la medida que nos acercamos a 10 o en la medida que nos acercamos a 6, gastamos mucho más horas, mucho más energía para procesar la fruta. Como dato también importante es considerar de que una fruta con este contenido de humedad, nosotros estamos más de 36 horas, 38 en este caso, nada más de trabajo, pero a eso hay que calcular la limpieza, la carga y la descarga. Es decir, nosotros cuando recibimos fruta con esa condición, estamos más de un día de trabajo para ese lote. Una consulta. Sí. Estamos hablando de horas frío, horas calor. ¿Qué temperatura se maneja eso? Nosotros trabajamos en general con no más de 56 grados Celsius en la base del silo y no más de 38 en el termómetro que está en el tercio medio del silo. De esa manera trabajamos. Hay gente que ha trabajado exclusivamente con viento. También se puede generar, pero se demora más tiempo y si uno quiere reutilizar el silo, la verdad es que la idea es tratar de ir acortando esos espacios, esos tiempos. ¿Ya? Básicamente las temperaturas que se está proporcionando. Claro, para el caso del secado en febrero, bueno, la verdad es que la fruta también viene mucho más seca, pero es mucho más rápido porque la condición medioambiental también es de mayor temperatura. En la medida que nosotros nos acercamos al invierno, la eficiencia va disminuyendo, ¿ya? Y se hace mucho más engorroso secar, o sea, nos podemos durar 2 y hasta 3 días en secar ese mismo lote. Algunas consideraciones. Como la humedad de la cáscara se extrae con mayor velocidad que la humedad de la pepa, que es lo que hemos estado viendo, es necesario modificar la cáscara y para ello necesitamos realizar pausas de inyección de calor sin detener el mezclador y la inyección de aire, ¿ya? Después vamos a pasar a ver la planta. Nosotros ya tenemos eso de forma automática. Esa ha sido otra de las modificaciones que se han generado para mejorar la condición de secado de nuestra fruta. Para el caso de Chile, la cáscara es bastante gruesa y frágil. En cambio, las frutas, por ejemplo las turcas, son mucho más delgadas, mucho más flexibles, soportan otro tipo de rigor de secado distinto al nuestro, tienen menos cuidado que nosotros. ¿Sí? Habla de lotes, ¿cuántos kilos? ¿Perdón? Habla de lotes, ¿cuántos kilos? Bueno, va a depender de... en general, lo ideal es que el lote sea de 10 toneladas. ¿Ya? Para el caso de esta planta, todos debieran ser múltiplos de 10. O sea, si ustedes vienen con un camión, ojalá que nos envíen 20 toneladas o 40 toneladas, cosa de ocupar 2 o 4 silos. Si nos llevan 5 toneladas, como nosotros hacemos una trazabilidad de ese lote de 5 toneladas, yo voy a ocupar la mitad de la capacidad que tengo en la planta, ¿ya? Entonces esa es una solicitud también. Es cierto que hay agricultores pequeños que van a tener 3 toneladas, también se le va a dar el mismo procedimiento que el que tiene 20 o 30, 40, pero lo ideal para nosotros de sacarle provecho a la planta y hacer todo el ritmo mucho más rápido es ojalá múltiplos de 10. ¿Ya? Para determinar la humedad estabilizada, la fruta es imperativo que ésta se encuentre fría, porque una fruta caliente, al igual que comprar el pan, genera una diferencia final que nos puede llevar a cometer errores, mandar una fruta que no tiene la humedad que corresponde, o que dijimos que tenía. ¿Cuánto tiempo espero para que fría normalmente? Nosotros con las 2 horas que le damos de término de trabajo del silo es suficiente, sí, pero cuando uno está haciendo muestras hace como un perfil del secado que está haciendo, uno saca la muestra y trata de dejar la temperatura ambiente. Media hora, hay gente que coloca un ventilador como eso, para tratar de acelerar el proceso de ese lote, de ese medio kilo que tienen para hacer ese análisis. ¿Ya?
Para evitar el sobresecado debemos entender que la fruta continúa perdiendo humedad y la fruta se estabiliza entre 24 a 48 horas después de terminado el secado. Muchas veces no tenemos tiempo para hacer eso porque ya tenemos que estar encima de despachar el camión y desocupar ese lote, esa área. Así que, claro, no siempre se cumple esta norma en nuestras bodegas. Comprender que la eficiencia de secado es influenciada por la temperatura ambiente externa, es decir, lo que comentamos recién, que lo normal es que a la medida que nos acercamos al invierno, la eficiencia de secado también va disminuyendo y necesitamos una residencia de esa fruta o de ese lote por más tiempo. Idealmente es bueno contar con un medidor de temperatura de masa, que es el que nosotros ubicamos y que vamos a observar en la salida de la planta, porque además de indicarme con qué trabajo, con qué temperatura está trabajando el centro de la avellana o de la masa donde tengo la avellana, me puede permitir ser una alarma para poder funcionar si es que la temperatura del marcador que está abajo se echa a perder. Y por tanto yo aseguro de que no supere esa temperatura. ¿Ya? Bueno, nunca mezclar frutas con diferentes contenidos de humedad. La idea es que ustedes vayan generando lotes de secado de cosecha en base a la fecha de cosecha. O sea, si hay una fruta que coseché en febrero y otra que coseché el 15 de marzo, tratar de separarlas como lotes distintos. ¿Ya? Y lo otro es evitar mezclar con otras variedades. Una gifónica y una barcelona son frutos distintos, tienen una condición distinta de cáscara y por tanto secar una es distinto a secar la otra. Bueno, esto no tiene que ver con el secado, pero sí tiene que ver con algo que ya se aproxima y que tiene relación con la entrega de fruta de ustedes. Y aquí va un ejemplo de qué es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, para que ustedes entiendan mucho más claro cuando llega un lote. En este caso, el lote de ingreso es de 12 toneladas, por tanto nosotros como base estamos considerando tomar 6 kilogramos cada 5 toneladas. Por tanto, a lo menos yo debiera para este lote considerar 12 kilos de muestra. ¿Ya? Esta muestra está compuesta de varias submuestras. ¿Ya? Si viene una batea, se toma tantas muestras de adelante, del centro y de la parte posterior. Si estamos con maxisacos, se toman de una cierta cantidad de maxisacos del camión y otra cierta cantidad de maxisacos del carro. Si es que estamos con bins, se toma todos los bins. ¿Ya? Para el caso del ejemplo, encontramos 1 kilo de basura, que es lo primero que hacen. Llegamos con un balde con los 12 kilos, los vertimos sobre una mesa que tiene bordes para que no se arranquen la fruta ni todo lo que traiga ese lote, y ahí se hace la separación de la cantidad de basura que puede venir, que puede ser tierra, palos, piedras, terrones, etc. Se pesan y eso nos da un valor, que lo extrapolamos a las 12 toneladas y de alguna otra manera nos permite entregarle a ustedes una información de cuánta basura puede venir en el lote que nos están presentando. ¿Ya? Porque para nosotros es muy difícil calcular la merma por impurezas. ¿Ya? Esta es una forma de llegar a un valor aproximado. Después de estos 11 kilos de fruta que nos quedan, nosotros extraemos a lo menos 6 kilos, ¿ya? A los que se les analiza principalmente lo que corresponde a fruta del año anterior, que es una fruta que en general o es con cáscara negra o es una cáscara grisácea tendiente a blanco, que pasó mucho expuesto al sol. Para evitar inconvenientes de que, oye, pero esta es la fruta habana que quedó del año pasado, lo que nosotros hacemos es tomar la fruta que encontramos del año anterior y la partimos. Si tiene pepa, bueno, sería una complejidad. Pero si no, corresponde obviamente a la separación que hizo la máquina cosechadora el año anterior. Para evitarnos cualquiera de esos inconvenientes, lo ideal es que una vez que terminemos de cosechar, toda la fruta que quedó, tratar de soplarla hacia la entrilera y después trincharla o buscar alguna alternativa de destrucción para no contaminar la fruta del año siguiente. Pureza varietal, bueno, hemos acordado ya desde hace tiempo no soportar mezclas que superen el 10% de la variedad principal, porque si supera el 10%,
entonces pierde la condición del contrato, ¿ya? Principalmente esto pasa para la Gifoni. Y frutos partidos, fisurados, que es un tema también que pasa, en general pasa por malos secados, en algunas, y en ese sentido, como compramos un fruto que va a ser se va a transformar en un alimento, no nos podemos permitir la compra de ese producto. Posteriormente se obtienen 2 muestras con las que se hace el análisis final de laboratorio, 2 kilogramos de contramuestra que va para el agricultor y otros 2 kilogramos que quedan en el laboratorio para entender que si en algún momento hay algún conflicto, alguna duda, podamos enfrentar estas contramuestras y el promedio de lo que resulte es lo que queda finalmente, ¿ya? Para resolver cualquier controversia. De estos 2 kilos de análisis, nosotros evaluamos el porcentaje de vanas, el porcentaje de moho visible, el porcentaje de chinche visible, que lo dejé en rojo porque en realidad es parte de la posibilidad de rechazo. Los frutos dobles, que en realidad es un problema principalmente genético, está asociado muy bien mucho a la Barcelona. Las chupadas, que tienen que ver principalmente con algún inconveniente de estrés en la planta. Y las buenas visibles. Sobre las buenas visibles nosotros hacemos el corte de 400 frutos y que el promedio nos va a entregar el porcentaje de chinche oculto, el porcentaje de moho oculto, bueno, y las buenas restantes. Para el caso, nosotros tenemos una tabla que está también en los contratos, en donde se señala que tanto la calidad A como B es la que permite mantener las condiciones del contrato y que en general no deben superar el 5% de chinche total, que es la suma del chinche oculto más el chinche visible, y no superar el 2% de moho. Bueno, ahondar un poquito más en lo que son los parámetros de calidad. La idea es tener una fruta inferior al 18%, como lo vimos en las curvas que se generaban del contenido de humedad. De esa forma nosotros nos aseguramos de que el proceso va a ser bastante rápido en las plantas y así generar mayor cabida para la recepción que está pendiente. El porcentaje de chinche inferior al 5%. Aquí podemos ver algunas fotografías con los inconvenientes que se generan, que son unas verdaderas úlceras que generan un fruto muy amargo y generan unas regiones corchosas, sobre todo en la periferia. El porcentaje de moho oculto inferior al 2%. Bueno, acá hay una fruta que más que moho ya está en franca pudrición, ¿ya? El porcentaje de fruta del año anterior, en general son frutos que se ven de esa forma, ¿ya? Que no debiera ser superior o debiera ser inferior al 1%. El porcentaje de fruta chupada, no más del 3%. La verdad es que ha sido difícil encontrar este inconveniente. Salvo hoy día con sequía, es probable que algunos agricultores del norte puedan presentar este inconveniente, pero en general ha sido bastante raro encontrar este inconveniente. Fruta partida o fisurada menor al 3%. Y bueno, que el porcentaje para mantener el contrato de la Gifoni, que la mezcla con polinizantes sea inferior al 10%. Porque esto finalmente es lo que tenemos que entregar a Ferrero, por esto nos están pagando. Bueno, todo lo que está pintado de negro en realidad es una alerta de pérdida de peso principalmente, ¿ya? Lo rojo significa rechazo, pérdida de peso del productor es principalmente la fruta partida, porque si bien es cierto nosotros esperamos no tener más de un 3%, pero se ha dado el caso en que ha sido superior, se han mantenido las mismas condiciones de pago, pero por la fruta que está entera, no la que está fisurada. Y cambio de valor de la fruta es el contenido que supere el 10% de contaminación con polinizante. Para terminar, la calidad de la fruta y avellanas limpia y seca. Una vez que la fruta llega al nivel de humedad requerido del 6%, se procede a determinar la calidad final del producto. Se toma la humedad de la pepa y la cáscara, el porcentaje de moho oculto y chinche total, a pesar de que esta fruta ya fue aceptada, pero nosotros igual hacemos esta consideración porque tenemos que entregar los lotes de calidad a la planta descascaradora. El rendimiento de la pepa versus la cáscara, que se obtiene con una fórmula que, bueno, más adelante se la vamos a presentar. Bueno, el plazo de entrega normalmente de los lotes
es de 30 días y es en base al peso final del lote, es decir, la fruta que tiene un 6% y que ya está limpia. Y estas son las categorías de aceptación, que es la A y la B. Como les decía, nosotros hoy día pagamos la B, la calidad B con el valor de la A. Y C tiene un valor discreto y de aquí para acá cada vez más discreto. Y eso sería. Gracias. David, Sí, ¿tienes una pregunta? sí, claro. Me son dos. Una, el tema del secado. ¿Has visto algún problema que presente la fruta para todos esos productores que secan con estas plantas de proceso americana en relación al proceso que lo hacen ustedes, que es el europeo, no sé cómo llamarlo? Ya, tú dices los hilos estáticos. ¿Ese? Ya. Los que son para Que nueces. son para las nueces. Mira, ha sido complejo para ellos secar la fruta, porque como en general no todos tienen inversores, es decir, calientan solo por un lado, porque hay otro que tiene inversor que puede calentar después por arriba. La fruta que entregan es bastante heterogénea y la que está abajo, si no se rompe, la dejan cristalizada y al momento de recibir y descargar del camión se va rompiendo en el camino. Tenemos un agricultor con el que hemos trabajado y ha ido tomándole el pulso, pero no sin haber arruinado algunos lotes. Entonces, la verdad es que es complejo. Para las nueces debe andar súper bien, pero para la avellana no anda, creo yo. O sea, igual es una inversión, pero si hay personas que tienen nueces y avellana, puede andar, pero con harto cuidado. Y la otra pregunta es, ¿has recibido piso contaminante aquí en Chile? Hicimos una prueba hace un par de años atrás. Yo creo que sería una buena opción porque entran hasta 27 toneladas dentro de un camión. El inconveniente se nos genera en la planta al momento de abrir la puerta, porque está con el peso de la fruta y puede golpear a alguien que está viendo la puerta. Entonces hay que buscar la opción a lo mejor de tener algún tipo de cortina que se levante hacia arriba y que pueda ser automática y no las puertas normales que uno observa, que es un camión chipero en definitiva. ¿Sí? Pero para nosotros hicimos la prueba y funcionó, o sea, la avellana salió todo del camión, si es que ves por ese lado. O sea, ¿se podría tirar el piso contaminante? Siempre y cuando no tengan la abertura normal. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos la planta como absorber toda esa fruta. ¿Sí? No habría problema, pero sí con esta puerta diferida, o sea, no puede abrirse de un solo empujón. ¿Y usted tenía otra consulta? ¿Un secado al sol en forma más artesanal? Es súper bueno y es súper eficiente. Pero cuando hay una ventana de aplicación y que generalmente, yo empecé secando fruta al sol. Colocábamos unos covertex que permitía pasar incluso una grúa horquilla por encima, pero teníamos que tener personal que fuera dando vuelta a la fruta con rastrillo. Después hicimos unos rastrillos de madera para no hacer tirar al covertex y permitía secar, pero bajos volúmenes. ¿Ya? Porque cuando uno ya tiene 20 toneladas, la verdad es que hay que sacar y el viaje. ¿No se condensa agua por Por lo mismo, lo que teníamos que hacer era mover la fruta 2 o 3 veces en el día. ¿Ya? Sí, efectivamente se genera esa condensación, pero no es suficiente como para echar a perder la fruta. Y también se me pasó fruta, llegué con 4,3% de pepa y ahí perdí kilos. Porque también hay un juego ahí. ¿Sí? ¿Cuáles son los rangos en los cuales se tiene que calibrar La verdad es que hoy día, a lo menos la MED del Toledo viene con el programa listo. Esa es la gran ventaja. Para calibrarla tiene un Sí. rango. Mira, no lo tengo en este momento, pero el encargado del laboratorio, después lo podemos ver. No tengo ese en este momento. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, yo en todo caso, antes de dar las gracias, quería
aclarar algo. Lo que pasa es que el año pasado, no sé si se percataron los que produjeron fruta, de que fue un año de fruta fisurada. ¿Ya? Hay una diferencia entre la fruta partida, que puede ser por daño mecánico, por exceso por falta de humedad, ¿cierto?, de la cáscara, que bajo la cosecha mecanizada pueda golpearse lo suficiente y por el manipuleo no puede llegar con fruta partida. La fisura que se produjo el año pasado generó una pequeña apertura en la parte posterior de la fruta y que fue, no sabemos todavía cuál es la razón, pero asociamos eso a temas de calcio, temperatura y en algún momento falta de agua. Por lo tanto, la pepa se desarrolla, se va vaguando espacio, pero la cáscara va más lenta, por lo tanto le hace una pequeña fisura que termina siendo partida. Y esa fruta, al final, como decían, se acerca hasta el 3%. Y esa fruta en el fondo no es una fruta que se pague. ¿Por qué? Porque la pepa anda bien, la pepa no tiene ningún problema, pero el tema está en que la fruta que se llega a Ferrero, ¿cierto?, para la industria, es fruta que tiene que pasar por un proceso de descascarado. Entonces, cuando esta fruta fisurada y partida pasa por todos los procesos, ¿cierto?, de flete, ¿cierto?, llegar a planta, pasar por el bodegaje, etc., llega un punto en el que se quiebra a tal punto que cuando llega a planta para descascararse pasa por el calibrado, ¿cierto?, para ver a qué parte va a descascararse, y esa fruta se parte completa, pasa la pepa con la misma calidad de una fruta chica o de otro material. Entonces entra en lo que es descarte. Y redescartar, ¿cierto?, y volver a tratar de rescatar esa pepa que está buena, ¿cierto?, pero que venía partida por cáscara, es un proceso demasiado caro para una empresa que tiene que pasar industrialmente muchos kilos. Entonces la fisura es distinta a la partidura, pero va a depender de los años. Este año no hay problema con el tema de la fisura, pero sí es importante que estén atentos en sus campos, porque es un daño que se puede producir entre diciembre, enero, febrero, que son los meses de más calor. Eso quería como un poco aclarar con respecto a cuando hablamos de fisura. ¿Ya? Yo quiero aclarar otro tema. Cuando decíamos, o se señaló en la presentación, que se acepta hasta un 3%, no quiere decir que ese 3% se vaya a pagar, ¿sí? Sigue siendo un descarte, ¿ya? Porque estaba también el tema de la gente que trabaja mucho con trigo, con grano, que decían, oye, pero si tú me dijiste que me aceptaste hasta un 3%, ese 3% igual se paga. Pero la verdad es que es un fruto que nosotros no compramos, ¿ya? Para que quede claro. Eso es. La capacidad de esta planta, ¿en qué nivel de índice está? Y si tienen proyectado alguna planta adicional hacia el sur. Esta planta tiene proyectada 360, ¿cuánto? 280 toneladas de capacidad neta, bruta, ¿ya? En la posibilidad de que ustedes nos vayan entregando múltiplos de 10, vamos a poder sacarle un mejor trote. Hoy día estamos hablando de que estamos trabajando alrededor de un 70% de eficiencia. Es decir, que no alcanzamos a ocupar la capacidad total de la planta, principalmente porque nos llegan, no sé, 15.000 kilos, 8.000 kilos, 5.000 kilos, entonces se desaprovecha un poco la planta. Y construir plantas más al sur, la verdad es que para Caracas se va a aumentar en 90 toneladas la capacidad de la planta que está en Caracas, Fondo Caracas, pero que queda en Cunco. Y para el caso de Santa Anita, que es la planta nueva que está al lado de la descascaradora, va a crecer al doble, o sea, va a estar en 380 toneladas de capacidad neta de recepción. Eso es por ahora. Bueno, a todos gracias por la atención, por aguantar el calor. Vamos a pasar ahora a la planta de proceso, ¿cierto?, de secado, donde vamos a separarnos en dos grupos para que sea mejor la conversación, uno por la parte izquierda, otro por la parte derecha, y vamos preguntando lo que estemos. Yo creo que ahí debemos estar unos 30, 40 minutos máximo para poder finalizar con un toque. Así que gracias a David por esa presentación, y gracias a Dios que nos gustó el también, así que todo muy bien. Y le invitamos a pasar a la planta al frente.